Sabes que estamos acabando, doctor, ya no falta mucho. A ver, compartimos pantallita y vamos con lo último, doctores, lo último de lo último, ¿ya? Y nos va a faltar el tema de EPOC, eso lo vamos a hacer mañana, porque hoy no nos va a dar, son dos temas, ¿no? Largos y bien importantes, dos temas bien discutidos, bien estudiados y bien preguntados. Muy bien. Entonces ya se ve aquí mi pantalla. Bien, vamos con los dos últimos puntos, ¿no? Diagnóstico y tratamiento. A ver, ya hemos visto, ¿no? El diagnóstico, cómo se lo hace. Las pruebas complementarias diagnósticas, doctores, para el asma. Uno es la espirometría. Es de primera línea para el diagnóstico de asma. Es el primer estudio complementario en el cual vas a pensar ya, hacer una espirometría. Cuando haces una espirometría, eh, ¿qué ves? Recuerden que tenemos dos tipos de espirometría, ¿no? Vamos a hacer aquí un breve repaso. Tenemos dos tipos de espirometría, ¿no? La espirometría simple y la espirometría forzada. Ponemos aquí. Espirometría hay dos tipos, espirometría simple y la espirometría forzada. La espirometría simple solo me ayuda a medir volúmenes y calcular capacidades, pero la espirometría forzada era quien me ayudaba a diagnosticar, ¿no? En enfermedad obstructiva y enfermedad restrictiva. Eh, la espirometría forzada tomaba en cuenta qué valores. La FEP1, la capacidad vital forzada y la relación. BF1 sobre capacidad vital forzada, que era el denominado índice de Tifenau, ¿no? Índice de Tifenau. La capacidad vital forzada es lo primero que se altera ante patologías respiratorias, tiende a disminuir y por ende también disminuye el índice de Tifenau, ¿ya? Muy aparte de ver estos valores, analizamos dos gráficos en la espirometría forzada, la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. En la curva flujo-volumen siempre partimos, ¿no?, de una inspiración forzada y le decimos al paciente, sople, señor, saque todo el aire. Ay, y el paciente sopla, ¿no? Ay, y se grafica, esta es la curva volumen-tiempo. Tiene que soplar por más o menos 6 segundos aproximadamente, ¿ya? Bien. Y tenemos otra curva, es la curva volumen-tiempo, flujo-volumen, ¿ya? Donde se grafica, ¿no? Esto que es las dos curvas. Miren, aquí tenemos la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Miren, en la curva volumen-tiempo, ¿qué es lo que tenemos? Normalmente, en una expiración forzada, si el paciente le digo, no, bote el aire, en el primer segundo debería botar el 80% de mi capacidad vital forzada. Pero como hay obstrucción, entonces miren, hay una obstrucción que no deja que el aire se expulse. Entonces, la FEBI está disminuida, es típico de un patrón obstructivo. Además, miren, ¿cómo debe ser normalmente la curva volumen-flujo? Esta disposición tendría que tener, pero ¿qué es lo que pasa? En asma se genera esta concavidad, miren, la concavidad en el asma, ¿ya? Bien, entonces tenemos la FEBI reducida y hay una reversibilidad. Recuerden, el asma es 100% reversible, más o menos es una reversibilidad donde el 12% mejora de la FEBI. Ya si hay una mejora de más del 12% de la FEBI o de 200 ml, 15 minutos después de haber aplicado el broncodilatador en los pacientes, entonces confirmamos asma, ¿ya? Este es el patrón obstructivo, ¿no?, que hay. BF1 reducido, capacidad vital, o sea, índice de Tifenau reducido y la capacidad vital forzada usualmente está normal. De segunda línea, ¿qué usamos para el diagnóstico? Vemos la hiperreactividad de las vías respiratorias, como con espirometría igual, ¿ya? Mediante pruebas de provocación bronquial se llama. A los pacientes se les va a dar histamina o metacolina o se los induce a hacer ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa? Se broncocontrae, se obstruye y hay una
hay una reducción del 20% de la FEP1. Y eso me da el diagnóstico de asma. Tenemos que ir midiendo, ¿no? Igual la variabilidad de la obstrucción bronquial. Eso se lo hace mediante el mini peak flow. Ya es como un pequeño aparatito que mide el pico flujo. Ya, bastante útil. Con esto cada día se hace la medición y si hay una variación de más del 20% entre días, entonces asma. Ya. Entre los estudios complementarios para asma tenemos, ¿no? La gasometría, donde miren, la gasometría tiende a variar en relación a la evolución del asma. Por ejemplo, en una fase 1 de una agudización asmática, una gasometría puede presentar valores normales de presión arterial de oxígeno y una baja en la PACO y un aumento en el pH. Y poco a poco se puede ir modificando. Por ejemplo, en la fase 3, donde tenemos hipoxia, pero normocapnia y un pH normal, es donde ya estamos cerca de llegar a la fase 4, que ya es una etapa grave del asma. Ya la gasometría se puede hacer para valorar justamente la evolución. Estudios adicionales es el óxido nítrico exhalado, que tiene que ser más de 40 ppb, ¿no? Hemograma, ¿qué vamos a ver en un hemograma? Podemos observar eosinofilia, ¿no? Podemos hacer estudios de alergias, en este caso en piel, por ejemplo, intradermos reacciones podemos hacer. Estudio de anticuerpos, no es aquí, ¿no? Pero podemos medir la IgE, ¿ya? Y prueba de alergia cutánea, análisis de esputo, como hemos dicho, no podemos ver los cristales de espirales de Kurzmann, los cristales de Charcot, que es esto de aquí, miren, es un cristal de Charcot. Y estudios de imagen no se recomiendan, ¿no? A menos que queramos hacer diagnóstico diferencial con otra patología. Ya se puede usar una tomografía. El diagnóstico diferencial, o sea, ¿con qué otra cosa podemos confundirnos? EPOC, ya la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es algo bien importante hacer el diagnóstico diferencial entre asma y EPOC, porque incluso puede haber asociaciones de asma y EPOC, ¿ya? Pero el EPOC, bueno, por las características, esto generalmente inicia en los adultos, en personas mayores de 40 años. La obstrucción aquí es irreversible. Y a estos pacientes, si les doy broncodilatadores, en 15 minutos le hago otra vez la espirometría y no cambia, sigue con el patrón obstructivo. Y está muy fuertemente asociado al tabaquismo, por si acaso. Y no son mis únicos diagnósticos diferenciales. También puedo hacer el diagnóstico diferencial con obstrucción de algún cuerpo extraño, insuficiencia ventricular izquierda, disfunción de cuerdas vocales, neumonías eosinofílicas, vasculitis, ¿ya? Entonces hay un diagnóstico diferencial bien variado, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué te dice aquí? Podemos presentar otras patologías que se acompañen de sibilancias, como por ejemplo el EPOC, falla cardíaca izquierda, obstrucción de vías aéreas, que puede estar dada por tumores o por cuerpos extraños, o una disfunción vocal, ¿ya? O pueden haber enfermedades que coinciden o compliquen el diagnóstico del asma, como por ejemplo una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que por la irritación faríngea puede generar tos, ¿ya? Bien, y sibilancias. O una apnea obstructiva del sueño o una aspergilosis alérgica broncopulmonar, ¿ya? Y finalmente, ya el tratamiento. El tratamiento, bueno, tiene varios objetivos, ¿no? Uno es reducir la frecuencia de síntomas, reducir los despertares nocturnos, reducir el uso de aliviadores, reducir las exacerbaciones, optimizar la función pulmonar, mantener las actividades diarias normales en lo posible, ¿ya? Y bueno, ya entre el tratamiento no se incluye la monitorización, la educación de los pacientes, ya tratar de reducir al máximo los factores de riesgo ambientales y bueno, un manejo farmacológico se va a hacer. El manejo farmacológico es en base a broncodilatadores, ¿ya? Y a corticoides sistémicos. Los broncodilatadores van a ser los beta 2, los agonistas beta 2, los anticolinérgicos, ¿ya? Y la teofilina. Estos son los broncodilatadores. Los beta 2 agonistas, recuerden, ¿no? Que el simpático broncodilata las vías. Entonces tenemos
los agonistas beta de acción rápida, short action, y los agonistas beta de acción larga, long action, ya, o acción prolongada. Entonces, los SABAs y los LABAs son los betagonistas, ¿ya? Entre los SABAs tenemos el clásico salbutamol, terbotulina, albuterol, ¿ya? Estos tienen la característica de que duran 6 a 3 horas normalmente. Pero los LABAs de acción duradera o de acción prolongada duran 12 horas. Por ejemplo, entre los LABAs tenemos al salmeterol y al formoterol, ¿ya? Muy bien. Los anticolinérgicos, o sea, recuerden que el parasimpático genera broncoconstricción, entonces estos anticolinérgicos bloquean ese efecto del parasimpático, ¿ya? Se los divide igual en dos, SAMAS y LAMAS, antagonistas muscarínicos de acción corta y antagonistas muscarínicos de acción larga. Los SAMAS tenemos el bromuro de hipatropio y los LAMAS el bromuro de tiotropio. Los SAMAS duran menos, ¿no? 7 a 6 horas. Y los LAMAS ya duran más de 24 horas, pueden incluso durar. Pero son menos eficaces que los beta-2 agonistas. Y por último, la teofilina, que se usa de manera generalizada como broncodilatador oral, pero ya no se utiliza ya mucho actualmente porque tiene que tener varias complicaciones. Hay que incluso corregir en relación al filtrado glomerular porque puede haber un aumento o una reducción en su depuración, etcétera. Y por último, los corticoides, que pueden ser inhalados o pueden ser sistémicos. Por ejemplo, los corticoides inhalados son bastante eficaces, se usan para controlar asma y para también las crisis asmáticas, sí. Recuerden que los corticoides son los más poderosos, ¿no? Bloquean todo lo que es la cascada inflamatoria, entonces son bastante efectivos. Pero tienen ciertos efectos secundarios como ronquera y candidiasis oral. ¿Por qué? Porque reseca la mucosa. Los corticoides sistémicos también pueden usarse como la hidrocortisona, la metilprednisolona, pero ya es bastante potente, ¿no? Que se usa solo para asma grave y agudo. Bien. Y bueno, en esta imagen te muestra la interacción de varios medicamentos, ¿no? Asociándolo con la fisiopatología. Recuerden, ¿no? La fisiopatología del asma, tenemos el antígeno, que es captado por una célula dendrítica, el cual lo va a presentar al TGLP2. Este TGLP2 va a liberar, ¿no? Interleucina 4, interleucina 5. La interleucina 4, miren, va a ir a activar las células B y va a hacer que estas secreten IgE. Y aquí hay un medicamento que bloquea la IgE, es el omalizumab, pregunta de examen, ¿no? Y igual la interleucina 5, ya igual existen medicamentos como los anti-interleucina 5, como el mepolizumab, reslizumab, ya. Bien, por otra parte, ¿no? Los mastocitos, recuerden que cuando la IgE estimula los mastocitos genera su degranulación, ¿ya? Degranulación. Y hay estabilizadores de las células mastocíticas como las cromonas, por ejemplo, la cromolin sódica, ¿ya? Y bueno, aquí recuerden, ¿no? Que los mastocitos van a obtener, ¿no? sus sustancias gracias a la activación de una vía, la vía de la fosfolipasa A2, ya donde el ácido linoleico se convierte en ácido araquidónico y el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas leucotrienas. Entonces, los corticoides bloquean directamente a la fosfolipasa A2, o sea, bloquean toda esa cascada inflamatoria. Por eso son bastante eficaces y también bastante útiles. ¿Ya? Y bien. Y recuerden, los beta-2 agonistas, ¿qué hacen? Actúan sobre los receptores beta-2 y generan broncodilatación. Y bien, cuando hablamos del tratamiento, la GINA te habla de que todo tiene que ser escalonado. No tienes que irte directo a lo más fuerte ni nada. Tiene que ir todo escalonado según la gravedad de la enfermedad. Entonces, tenemos un tratamiento controlador preferido, el de aquí arriba, y un tratamiento alterno. Igual tenemos terapia de rescate. ¿Ya? O sea, la terapia de rescate es cuando el asma tiende a exacerbarse. A ver, el escalón 1 o 2. ¿Cuándo usamos el escalón 1 o 2? Mira, aquí está. Escalón 1 es cuando los síntomas son de 0 a 1 vez al mes. Escalón 2, cuando los síntomas y uso de medicamentos de rescate son más de 2 veces al mes. Entonces, en esos casos, ¿qué usamos?
La GINA te recomienda, ya las guías GINA recomiendan que a todos, ya sea que tengan un asma leve, a todos se les inicie corticoides inhalados. Ya, corticoides inhalados más formoterol, que es un SABA, ¿no? Es un LABA, perdón, un LABA. A demanda, ya, a demanda, o sea, si es que necesitas solamente. Es una alternativa, otra alternativa, que en el escalón 1 usamos solamente corticoides a dosis baja cada vez que se tome un SABA, o en el escalón 2, ¿ya? Corticoides a dosis baja. Escalón 3, ¿cuándo escalamos al escalón 3? Cuando los síntomas son diarios y hay despertares nocturnos más de una vez por semana. ¿Qué usamos en el escalón 3? Formoterol más corticoides inhalados a dosis bajas, pautado ya cada cierto tiempo. O como alternativa, un LABA más un corticoide inhalado a dosis baja. En el escalón 4, ya 4 o 5 ya es cuando los síntomas son graves o debutan con exacerbaciones bastante frecuentes. Ahí usamos formoterol y corticoides inhalados a dosis medias, y en el escalón 5 ya formoterol más corticoides inhalados a dosis altas. Podemos asociarlo con un LAMA y estudiar el tipo de asma, el fenotipo. Y el tratamiento de rescate para las exacerbaciones en todos los tipos es formoterol más corticoides inhalados a dosis baja. ¿Ya? Y la otra opción son los SABAs. Pero recuerden que los SABAs no son muy recomendados actualmente. ¿Ya? Bueno, lo que hemos visto al final es casi lo mismo. Hay varios tipos, ¿no? De LABAs, SABAs, para que lo vean. Y bueno, ese es el tema de asma. Nos trata de volar la última parte, porque bueno, lo que corresponde más hablar es de ¿no? Fisiopatología. Más si tienen alguna pregunta, duda, queja o reclamo. Ya voy a guardar las diapositivas y les voy a enviar unos minutos. Bien, doctores, preguntas, dudas, quejas, reclamos, nada. El tema de EPOC, doctores, lo vamos a hacer mañana, ya mañana de 8 a 9. No es un tema muy largo, EPOC no es tan largo como asma, ya. Entonces va a acabar rápido. A ver, mañana el horario que es de clases, creo que mañana es a las 7 las clases, no, déjenme ver. Ay, sí. ¿Dónde está? Sí, doctores. Lunes de 7 a 8 y media. ¿Todos pueden? Mañana de 7 a 8 y media la clase para terminar EPOC. O alguien quizás no va a poder para tratar de mover el horario. ¿Cómo es el positivo o va a tener problemas? Doctor, yo paso de 6:30 a 8:30, farmacología. Ucha, ¿alguien más tiene el mismo problema? Ya, vamos a grabar la clase de mañana, ¿ya, compañero? Lo vamos a subir a nuestro grupo Vamos a crear un grupo de Telegram donde voy a subir algunas clases. No voy a grabar todas las clases por si acaso porque es bien complicado, solo casos como este, ¿no? Excepcionales vamos a grabar. Ya, doctor, entonces mañana grabamos la clasecita y lo subimos al grupo de Telegram. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos mañana a las 7:30. De 7:30 hasta las 8:30 o 9 más o menos vamos a tener la clase. ¿Ya? Máximo hasta las 9 porque yo tengo clase después y tengo que aprender Aymara. Ya. Bien, doctores, nos vemos. Ahorita les paso las tiempos. Bye, bye. Chao, super. Chao, chao.